Nadie entendía por qué había gastado $300 en la vaca ciega que todo el mundo en la subasta había evitado. Preston Blackwood se rió y les dijo a todos en el establo que yo había tirado mis últimos ahorros en un animal que ni siquiera podía encontrar su propio bebedero. 3 noches después, aquella vaca, a la que llamé Clover, salió de su corral, siguió la línea de la cerca y se detuvo frente a un montículo cubierto de maleza. No podía ver absolutamente nada. Y, aun así, clavó los cuernos contra la piedra enterrada bajo el césped. Lo que desenterré no solo cambió mi granja, también hizo que el rostro de Blackwood perdiera todo su color. Si te gustan las historias donde alguien a quien todos daban por perdido termina teniendo la última palabra, suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final. El mercado de ganado a las afueras de Emmett, Kansas, olía a aserrín, diésel y cuero mojado. Y durante la última semana de octubre, también olía al final de algo. Entré con $400 doblados en el bolsillo delantero de mi chaqueta. Era todo el dinero que tenía que no estuviera ya destinado al alimento del ganado, el propano o la hipoteca de las 38 acres que mi abuelo me había dejado y que mi exmarido casi había conseguido hacerme perder. Me llamo Tessar Owen. Tenía 36 años aquel otoño y una hija de 9 años llamada June, que estaba en la escuela creyendo que su madre había salido a comprar una vaca que iba a arreglarlo todo. Quería una buena novilla preñada. Ese era todo el plan. Un animal que estuviera esperando un ternero, una forma de empezar a convertir el pasto en algo que pudiera darme ingresos. Para media tarde, mis $400 habían dejado de ser dinero y se habían convertido en una broma que llevaba en el bolsillo. Y fue entonces cuando Preston Blackwood entró por la puerta lateral acompañado por 2 de sus encargados, caminando medio paso detrás de él. Tenía 49 años, con las sienes plateadas de esa manera que el dinero consigue que parezca intencional. Llevaba un abrigo de lona que jamás había sido utilizado para trabajar. Blackwood Cattle and Land administraba varios miles de acres que rodeaban mi pequeño terreno por 3 lados, y todos en aquel establo lo sabían. Por eso el ambiente del lugar cambió. Cuando se sentó, compró 11 vacas de descarte en 20 minutos sin siquiera inclinarse hacia adelante. No parecía pujar tanto como asentir, y el subastador encontraba su gesto cada vez. Y entendí, de una manera que hasta entonces nunca me había permitido aceptar del todo, que en aquella sala se estaban realizando 2 subastas diferentes y que solo una de ellas tenía realmente que ver con el ganado. Clover entró al final. Después de las vacas. Después de los 2 terneros que nadie quería, cuando las gradas ya se habían vaciado y solo quedaban los hombres que permanecen hasta el final porque no tienen ningún otro lugar a donde ir. Era una mezcla de jersey, de color marrón claro, delgada y con las caderas estrechas. Tenía el rostro alargado y ligeramente hundido de un animal lechero y unas costillas tan marcadas que podían contarse desde 20 metros de distancia. La nota del propietario decía lo siguiente, y el encargado del corral la leyó en voz alta con tono inexpresivo. 11 o 12 años, sana de patas, sin antecedentes de mastitis y funcionalmente ciega de ambos ojos. Lo dijo claramente, como quien pronuncia algo que preferiría no tener que decir. Luego dio un paso atrás y dejó que el silencio hiciera el resto. El subastador comenzó en $400 y no recibió ninguna oferta. Bajó a 350. Luego a 300. Después a 250. Nada. Un hombre sentado delante de mí dijo, sin dirigirse a nadie en particular, que no pensaba comprar una vaca que solo serviría para ocupar espacio. Otros 2 estuvieron de acuerdo. Y no estaban siendo crueles. Estaban siendo realistas con sus propios márgenes. Una vaca que no puede ver no puede ser soltada en un campo de trigo desconocido y esperar que se desenvuelva sola. No puede ser llevada con facilidad de un lugar a otro. No se puede confiar en que encuentre agua en un corral nuevo. Y tampoco puede venderse después a alguien que sepa lo que está haciendo. Todos en aquella sala miraron a Clover e hicieron la misma cuenta. Y el resultado eran gastos de heno y un corazón roto. Me acerqué a la valla porque quería mirar sus patas. Y porque ya había dado por perdido aquel día, y cuando una persona deja de esperar algo, empieza a sentir curiosidad.
Dije algo en voz baja. Solo su nombre, el que aparecía en la hoja. Solo un sonido. Y su cabeza se giró. Se orientó hacia mí con una precisión que hizo que se me erizara el vello de los brazos. No hacia la dirección general de mi voz. Hacia mí. Directamente. Ambas orejas se adelantaron. Su nariz se movió. Fuera lo que fuera que había perdido, había pasado años reemplazándolo con otra cosa. Y en aquel momento estaba usando esa otra cosa conmigo. Estaba intentando identificarme a través de los barrotes de la valla del mercado. A mis espaldas, lo suficientemente cerca como para que supiera que sus palabras iban dirigidas a mí, Preston Blackwood dijo que una granja que ya tenía problemas de dinero no demostraba bondad haciéndose cargo de un animal al que tendría que alimentar gratis. Dijo que aquello no era caridad. Era una manera de arruinarse. No levantó la voz. No lo necesitaba. Dos de los hombres se rieron. Y uno de ellos miró sus botas mientras lo hacía. Por alguna razón, eso lo hizo todavía peor. Me di la vuelta y Blackwood me estaba sonriendo. Con una calidez que no tenía absolutamente nada detrás. La misma sonrisa que un hombre le dedica a un cajero de banco. Sabía exactamente quién era yo. 9 meses antes, su empresa me había enviado una carta con una cifra. Y la cifra era lo suficientemente baja como para resultar insultante. Pero también lo bastante alta como para que yo me hubiera sentado a la mesa de mi cocina a las 2 de la madrugada con una calculadora delante. Y había respondido con una sola línea rechazando la oferta. Ahora lo mencionó. Sin darle importancia. Como quien habla del tiempo. Dijo que entendía el apego sentimental a las tierras familiares. Dijo que el sentimentalismo era caro. Y que tarde o temprano, todo aquel que estuviera del lado equivocado de las cuentas terminaba cediendo. Él seguiría allí cuando yo lo hiciera. Y esperaba que no esperara hasta que aquella tierra me hubiera quitado el último año bueno que pudiera darme. No discutí con él. Había aprendido que discutir con un hombre como Blackwood era aceptar sus reglas. En lugar de eso, levanté la mano y compré una vaca ciega por $300. El subastador la vendió tan rápido que sonó como si todos sintieran alivio. Y los hombres de las gradas se quedaron en silencio. De una manera en la que he pensado muchas veces desde entonces. Firmé el recibo con un bolígrafo que apenas funcionaba. Me quedaban $100 en el mundo y un remolque para ganado con el guardabarros izquierdo destrozado, estacionado en el barro. Blackwood pasó junto a mi camino de la salida sin detenerse. Solo lo suficientemente cerca. Dijo que cuando necesitara que alguien se llevara a la vaca porque ya no pudiera permitirse alimentarla, lo llamara. Le respondí, manteniendo la voz tan firme como el concreto bajo nuestros pies, que si algún día llegaba ese momento, recordaría que él se había ofrecido. Le gustó mi respuesta. Pude verlo. Le gustó porque sonaba, para él, como el comienzo de una negociación. Y en toda su vida jamás había tenido una negociación que terminara en su contra. Aquella primera noche no la solté en el campo. La puse en el pequeño corral junto al establo, con un tanque de agua que pudiera escuchar mientras se llenaba y una paca redonda de heno cuyo olor pudiera seguir desde cualquier rincón del cercado. Y me quedé junto a la puerta más tiempo del necesario porque no quería entrar en casa y contarle a mi hija en que había gastado nuestro dinero. Clover no comió. Tampoco se acercó al agua. Caminó hasta la cerca del norte, apoyó casi el pecho contra el alambre y se quedó mirando hacia las 8 acres de terreno seco que yo nunca había utilizado. Se quedó allí, en la oscuridad, escuchando algo que yo no podía oír. Y entré en casa con una sensación en el estómago que todavía no sabía cómo nombrar. La doctora Mallory Keen vino el jueves porque le pedí que me dijera la verdad, aunque fuera cara. Mallory tenía 42 años, estaba fuerte como alguien que se gana la vida sujetando terneros y jamás había suavizado un diagnóstico para hacerme sentir mejor. Le levantó los párpados a Clover, acercó una pequeña linterna y dijo lo que yo ya sospechaba. Los ojos llevaban demasiado tiempo dañados como para salvarlos. Lo más probable era que se tratara de una cicatrización progresiva provocada por una antigua infección que nunca había sido tratada.
y que ahora no había dolor, solo ausencia. Después pasó las manos por sus costillas, sus caderas y su ubre. Entonces se apartó y levantó las cejas, porque el resto de las noticias era mucho mejor de lo que cualquiera de las dos esperaba. Dijo que Clover estaba en mejores condiciones de las que cabría esperar por su edad y por el estado de su dentadura. Sus patas eran las mejores que había visto en un animal de esa edad. Y quien la había tenido antes no la había abandonado por negligencia. Probablemente simplemente había llegado al punto en que ya no encontraba una razón para conservarla. Entonces Mallory dijo algo que terminó siendo más importante que todo lo demás que hizo aquel día. Y lo dijo mientras escribía en su portapapeles, casi como si fuera un comentario sin importancia. Como quien te entrega la llave de una puerta que todavía no sabes que existe. Ella me explicó que el ganado guarda una especie de mapa en la memoria. Recuerda lugares, sonidos, olores y rutas durante años. Una vaca puede recorrer el mismo sendero, llegar a la misma esquina del mismo pastizal incluso una década después. Y una vaca ciega se apoya en ese mapa mucho más de lo que podemos imaginar, porque es lo único que tiene. Lo que no pude olvidar fue la cerca del norte. Todas las tardes, durante la última hora de luz, Clover salía del lado del establo, caminaba hasta el mismo tramo de 8 pies de alambre y se quedaba allí mirando hacia el norte. Y lo hacía incluso con un clima en el que tenía todas las razones para quedarse bajo techo. Esas 8 acres eran la parte de la propiedad que mi abuelo había dejado de trabajar durante los años de sequía. Mi padre nunca volvió a recuperarlas y yo jamás había tenido dinero suficiente para intentarlo. El suelo era duro como una piedra. La hierba de búfalo había desaparecido casi por completo. Una cresta de piedra sobresalía en 2 lugares. Había acacias de miel y arbustos espinosos en las esquinas, además de una hilera de viejos álamos junto a una hondonada del terreno por donde antiguamente corría el agua durante las primaveras lluviosas. Según cualquier medida que yo pudiera utilizar, era la peor tierra que tenía. La mañana en que olvidé cerrar el pestillo secundario de la puerta norte comenzó como cualquier otra mañana y se volvió caótica en cuestión de minutos. June había perdido el autobús. Tuve que llevarla a la escuela. Después regresé con un saco de alimento, el camión encendido y la puerta sin cerrar correctamente. Y cuando levanté la vista, Clover ya había pasado por ella y estaba a unos 40 metros dentro de las 8 acres. Sentí que se me helaba el pecho. Una vaca ciega suelta en un terreno irregular es una pata rota esperando el momento de ocurrir. Salí corriendo detrás de ella. Y entonces dejé de correr. Porque vi lo que estaba haciendo. No estaba caminando sin rumbo. Necesito ser muy precisa con esto, porque caminar sin rumbo tiene una forma determinada. Y aquello tenía una forma completamente diferente. Caminó 8 o 10 pasos. Se detuvo. Levantó el hocico. Giró ligeramente la cabeza. Y volvió a avanzar. No estaba buscando. Estaba confirmando. Su trayectoria era casi recta, ligeramente inclinada hacia el oeste de los Álamos, y mantuvo esa línea atravesando un terreno irregular en el que yo habría tenido que avanzar haciendo zigzag. 2 veces se abrió ampliamente para esquivar algo que yo no podía ver desde detrás. La segunda vez descubrí por qué. Allí había un viejo pozo hundido. Un agujero de unos 3 pies de diámetro, con el borde de tierra podrida suspendido sobre él. Yo había vivido en aquella propiedad durante buena parte de mi vida y jamás había sabido que estaba allí. Casi metí la pierna dentro mientras corría, mientras observaba a un animal ciego rodearlo tranquilamente dejando un margen de unos 2 pies. Me quedé junto al agujero respirando con dificultad. Y aquella sensación que había tenido la primera noche volvió. Esta vez encontró las palabras. Ella ya ha estado aquí antes. Finalmente se detuvo frente a un montículo bajo, cerca de la hilera de álamos. Era una elevación del terreno de unos 12 pies de ancho y no más alta que mis rodillas, cubierta por esa vegetación densa y resistente que aparece cuando un lugar no ha sido tocado durante décadas. Clover bajó el hocico. Lo movió a lo largo del borde más cercano,
casi rozando la hierba, de la misma manera en que una persona recorrería una pared con las manos en medio de la oscuridad. Después se quedó completamente quieta. Sus orejas se movían. Y permaneció así durante tanto tiempo que finalmente me acerqué y puse una mano sobre su hombro. No se sobresaltó en absoluto. Le puse el cabestro y volvió a casa sin oponer la menor resistencia. Estaba mucho más tranquila durante el regreso que desde el día de la subasta. 2 tardes después, mientras le quitaba las semillas y espigas secas de las orejas bajo la luz del establo, encontré el tatuaje. Estaba en la oreja derecha, descolorido hasta parecer una mancha hecha con lápiz. Estaba tan desgastado que tuve que inclinar la linterna 2 veces para asegurarme de que realmente estaba viendo algo. 3 letras. Luego 2 números. MTR 17. Le tomé una fotografía con el teléfono, amplié la imagen en la pantalla y me quedé sentada sobre una paca de heno mirándola durante mucho tiempo. Las letras significaban una granja. Una granja significaba un nombre. Pero tardé otros 2 días en comprender que ese nombre podía ser uno que yo misma había visto escrito en algún documento. Aquella noche Clover volvió a salir. Y esta vez la seguí en lugar de detenerla. Llevaba la linterna baja para no deslumbrarme con su propia luz. Ella fue directamente hacia el montículo. Apartó la hierba con el hocico, moviéndolo de un lado a otro como si fuera una escoba. Entonces bajó la cabeza y tocó algo con la base de uno de sus cuernos. Y lo escuché. No era tierra. No era una raíz. Era un golpe sordo, plano e inconfundible. El sonido de hueso contra piedra. Lo hizo otra vez. Y otra. Y otra vez en el mismo lugar. Después se quedó de pie sobre aquello y esperó. Y allí, en medio de la oscuridad, sobre mi propia tierra, comprendí que mi vaca ciega estaba intentando mostrarme algo. Y llevaba 11 días tratando de hacerlo. A la mañana siguiente regresé con una pala, una barra de hierro y la vieja hoz de mano de mi abuelo. Trabajé sobre aquel montículo durante 4 horas. Debajo de unos 15 centímetros de tierra y una maraña de raíces apareció la piedra. Y no era cualquier piedra. Era plana. No era la piedra caliza redondeada por el agua que aparecía en todos los campos de aquella zona. Tenía un borde recto y casi cuadrado visible, con una junta perfectamente alineada que desaparecía bajo la tierra, donde una segunda losa se apoyaba contra ella. En la junta había una línea de mortero endurecido que con los años había adquirido el color de un hueso viejo. Alguien había puesto aquello allí. Alguien había cortado la piedra, la había colocado y la había ajustado. Y después alguien había dejado que la pradera creciera sobre ella. Había pasado tanto tiempo que ninguna persona viva me había hablado jamás de aquel lugar. Preston Blackwood apareció en la granja un martes. Lo menciono porque eligió una mañana entre semana. Los hombres como él eligen la hora que te recuerda cuánto vale tu tiempo comparado con el suyo. Condujo una camioneta que jamás había transportado una carga, la estacionó en medio de mi patio en lugar de apartarse y salió con una carpeta en la mano. Estaba amable. Eso es algo que la gente no entiende de él. Era completamente amable. Incluso preguntó por mi hija por su nombre. Admiró el nuevo poste de refuerzo que había colocado junto al camino de entrada. Y cada cosa amable que decía era también un inventario. Su propuesta estaba mucho mejor preparada que la carta. Dijo que los precios de los terrenos del condado habían bajado para las propiedades de menos de 100 acres. Era verdad. Dijo que el rendimiento de mi pozo había disminuido. También era verdad. Y era algo que él no debería haber sabido. Dijo que administrar una propiedad sola con una hija no era un fracaso moral, sino matemático. Y que su empresa podía hacer que todo fuera sencillo. Dinero en efectivo. Sin condición de financiación. 30 días. Y podía alquilarme nuevamente la casa durante 1 año si necesitaba tiempo para encontrar otro lugar. La cifra de la carpeta era mejor que la de la carta. Pero seguía estando muy por debajo de lo que se había pagado por terrenos vecinos 2 veranos antes.
Y yo lo sabía porque me había acostumbrado a conocer esos números. Le dije que no. Sin enfadarme. Le dije que aquel año no iba a vender. Incluso le ofrecí café para demostrarle que no estaba molesta. Él lo rechazó para demostrar exactamente lo mismo. Entonces miró por encima de mi hombro hacia el pequeño corral. Vio a Clover junto a la cerca del norte. Y se rió de la misma manera en que lo había hecho en la subasta. Me preguntó si todavía seguía aferrada a mi inversión de $300. Le dije que sí. Le dije que Clover se estaba ganando lo que costaba de maneras que a él no le interesarían. Y entonces, todavía sonriendo, miró hacia donde ella estaba mirando. Sus ojos recorrieron las 8 acres hasta llegar a la hilera de álamos. Y allí se detuvieron. Vi cambiar el rostro de aquel hombre. Apenas un 2%. Pero lo vi. El césped alrededor del montículo estaba cortado y pálido donde yo había estado limpiándolo. Desde mi patio, parecía una cicatriz del tamaño de una camioneta sobre un terreno que había permanecido uniforme durante 30 años. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Su voz había cambiado apenas un tono. Y me hizo la pregunta antes de decidir si realmente quería hacerla. Le dije que estaba despejando el terreno. Él respondió: «Claro». Y pasó inmediatamente a hablar sobre los costos de cercar la propiedad. Tan rápido que la costura se notaba. Salió por el camino de entrada en menos de 4 minutos. Y nunca volvió a mirar hacia el norte. Fue entonces cuando supe que había entendido algo. Aquella misma tarde llamé a la oficina del tasador del condado y pedí el historial de propiedad de mi terreno. La empleada, que tuvo conmigo una paciencia que todavía agradezco, comenzó a leerme la cadena de propietarios. Mi abuelo lo había comprado en 1974. Antes de él, durante 41 años, aquellas tierras habían formado parte de una pequeña explotación lechera perteneciente a una familia llamada Tarrant. La empleada dijo: «El antiguo nombre comercial que figura en los registros fiscales era Maple Trace Farm». Me senté en la silla de la cocina con el teléfono pegado al oído. Saqué la fotografía de la oreja de Clover. Y miré las 3 letras descoloridas. MTR. Maple Trace. Existe un tipo de silencio muy particular que aparece cuando el mundo deja de parecer aleatorio. Yo había comprado una vaca ciega en una subasta de liquidación a 2 condados de distancia, por el precio de un neumático usado. La había llevado a casa, exactamente al terreno donde habían tatuado aquellas letras en su oreja. Y ella me había guiado alrededor de un agujero en la oscuridad. Después había golpeado una piedra enterrada con su cuerno. Porque no estaba perdida. Ella era la única que sabía exactamente dónde estaba. Me llevó otros 2 días y una llamada telefónica larguísima a una cooperativa de suministros para el sector lechero encontrar un registro del ganado. Y cuando lo encontré, tuve que leerlo de pie. Maple Trace había vendido todo su ganado lechero unos 8 años antes. 61 cabezas. Y allí, en la lista de números registrados, estaba el 17. Una novilla mestiza de Jersey nacida en aquella granja 13 años antes, hija de una vaca llamada Clover Leaf. Había vivido allí hasta los 5 años. Había recorrido aquellas 8 acres todos los días de su juventud, cuando todavía estaban cubiertas de pasto. El ganado guarda un mapa. Y Mallory Ken me lo había dicho 11 días antes. Yo simplemente había tardado 11 días en escucharla. Contraté a un servicio de localización de Salina antes de clavar otra herramienta en aquel montículo. El técnico hizo un escaneo. No encontró nada eléctrico. Tampoco encontró ninguna tubería de gas. Pero marcó con pintura naranja una anomalía poco profunda que salía desde el montículo y que no pudo identificar. Abrí la piedra un sábado con la ayuda del hijo adolescente de un vecino. Clover estaba atada a unos 6 metros de distancia, bajo la sombra. Y toleraba todo aquello de la misma manera en que un capataz jubilado tolera una visita guiada. Debajo del césped había 4 losas cortadas. No 2.
Estaban colocadas sobre un rectángulo de piedra caliza cuidadosamente dispuesto, de unos 9 pies por 6. Con ayuda de unas cuñas de madera levantamos la losa más pequeña. Metí la linterna en un espacio del ancho de mi antebrazo. Y entonces salió aire frío desde abajo y me golpeó directamente en el rostro. Frío. Húmedo. Limpio. Y en movimiento. No era un tesoro. Quiero dejar eso claro. Porque durante unos 4 segundos, arrodillada en la tierra con una linterna en la mano, fui una mujer que pensaba que quizá había encontrado algo imposible. Y entonces vi lo que realmente era. Y comprendí que era algo mucho mejor. Era una casa de manantial. Una pequeña cámara de piedra construida a mano en la ladera de aquella hondonada del terreno. Tenía un suelo escalonado, un depósito de sedimentación tallado en la parte baja y una pequeña abertura de desagüe en el muro oriental por donde antiguamente había salido el agua sobrante. En el lado norte, en el fondo, el agua brotaba de una fisura en la roca del ancho de 2 dedos. Corría lentamente por el suelo del depósito. Y había estado corriendo allí, en la oscuridad, bajo 15 centímetros de tierra de la pradera, durante todo el tiempo que yo había estado al otro lado del patio racionando el agua de mi pozo. Metí la mano. Estaba tan fría que me dolió. Clover había escuchado aquello. Eso era lo que había estado haciendo cada tarde junto a la cerca del norte. Escuchando el agua moverse bajo tierra, a través de la piedra. Un sonido tan débil que tuve que contener la respiración a las 11 de la noche para poder escucharlo. Y ella conocía aquel sonido desde que era un ternero. A unos 60 centímetros de la esquina noreste de la cámara, después de cortar los arbustos, encontramos un antiguo punto de referencia topográfico de hierro con una tapa de latón. La tapa tenía un número grabado. Le tomé una fotografía. Fotografié también la abertura de desagüe, la fisura y el depósito. Esa misma tarde llamé a Elías Boone. Tenía 67 años. Había trabajado 31 años en la oficina del agrimensor del condado. Y había olvidado más cosas sobre las tierras alrededor de Emmett de las que la mayoría de las personas llegaría a aprender en toda su vida. Le leí el número de la tapa. Elías permaneció en silencio tanto tiempo que tuve que preguntarle si la llamada se había cortado. Entonces repitió el número lentamente. Y me pidió que le dijera exactamente dónde estaba cuando lo había leído. Se lo expliqué. Me dijo que necesitaba revisar algo y que estaría en mi casa a la mañana siguiente. Y antes de colgar añadió una cosa más, con una voz cuidadosa que no me gustó en absoluto. Dijo: encontrar agua no es lo mismo que tener derecho a utilizarla. Y que si realmente había encontrado lo que él pensaba, la parte importante de aquello no estaba en mi pastizal. Estaba en un archivador. Llegó a las 7 de la mañana siguiente. Se quedó de pie junto a la cámara abierta con el sombrero en la mano. Después se sentó en la parte trasera de mi camioneta y me dio una explicación que terminó valiendo mucho más que el agua. En Kansas, me dijo, el agua no te pertenece simplemente porque esté debajo de tu terreno. El derecho a utilizarla es algo independiente. Debe estar registrado, fechado y vinculado a un lugar de uso. Puede ser anterior o posterior al derecho de otra persona, dependiendo de cuándo fue establecido. Y un derecho antiguo correctamente registrado puede tener prioridad sobre uno nuevo, sin importar quién tenga la chequera más grande. Eso significaba que todo dependía ahora de un documento de hacía décadas. Un documento que podía existir. O podía no existir. La siguiente oferta de Blackwood llegó 8 días después. Y esta vez no fue una carta. Vino él mismo. La cifra que traía era casi el doble de la anterior. No mencionó la parcela del norte. No mencionó el agua. Dijo que el mercado se había fortalecido. Era una mentira tan perezosa que casi parecía un gesto de cortesía. Dijo que quería terminar con aquello y ser un buen vecino. Dejó el documento sobre la baranda de mi porche. No me lo entregó. Quería que permaneciera allí después de que se marchara. Me pidió que volviera a hablar con él el viernes en su oficina. Y fui. Porque quería escucharlo decirlo.
Tenía una oficina en una esquina del edificio, con una ventana que daba a los corrales. Había una figura de bronce de un toro de cuernos largos sobre una cómoda. Y no me ofreció nada para firmar. Fue amable conmigo. Para entonces ya había aprendido a reconocer la amabilidad de Blackwood. Era la forma que adoptaba su desprecio cuando estaba preocupado. Me dijo que debía saber reconocer cuando había tenido suerte. Y también cuando debía apartarme de la mesa. Lo dijo con amabilidad. Como quien le avisa a alguien que tiene el cordón del zapato desatado. Le hice la única pregunta que importaba. Le pregunté por qué un hombre que había escrito que mi terreno era marginal, sin mejoras y en decadencia, estaba ahora dispuesto a pagar casi el doble por él. Lo pregunté educadamente. Y esperé. No parpadeó. Dijo que el valor era una historia que la gente contaba sobre la tierra. Y que simplemente había cambiado la historia. Después dijo que, de todos modos, la pregunta que yo debía hacerme no era sobre él. Era sobre mí. ¿Tenía un abogado de confianza? ¿Tenía un hidrólogo? ¿Un ingeniero? $60,000 para gastar antes de que se moviera un solo galón? ¿Y tenía capacidad para perder todo ese dinero y aún así seguir pagando la hipoteca de mi casa? Dijo todo aquello sin levantar la voz. Y después pronunció una frase que nunca he conseguido olvidar. Conocer tus propios límites también es una habilidad. La dijo con una comodidad absoluta. Tenía una pared llena de reconocimientos enmarcados detrás de él. Una empresa con un departamento jurídico. Un campo de pozos. Y yo tenía 38 acres, una hija, una pala y una vaca ciega. Los dos conocíamos perfectamente aquella lista. Conduje de regreso a casa desde aquella oficina. No dormí. A las 4 de la madrugada dejé un mensaje a Elías Boone. Le pedí que se reuniera conmigo en el juzgado cuando abriera. Y le dije que yo pagaría el almuerzo tantos días como fueran necesarios. Él ya estaba en las escaleras cuando llegué. El sótano de aquel edificio era una habitación larga llena de estanterías metálicas y archivadores de mapas. Y el olor particular del papel de lino viejo llenaba el aire. Elías se movía por allí como un hombre caminando por su propia cocina. Nos llevó buena parte de 3 días repartidos a lo largo de 2 semanas. Sacamos los documentos de correspondencia del distrito de agua, los registros de derechos mineros, los antiguos planos rurales de caminos y correos, y una colección encuadernada de libros de campo que nadie había solicitado desde los años 80. La tarde del tercer día, Elías extendió sobre la mesa, bajo la ventana, un plano topográfico fechado en 1968. Lo giró. Y señaló con el dedo un pequeño cuadrado dibujado con tinta en el extremo norte de mi parcela. Junto a él había una etiqueta escrita a mano. Manantial número 2 de Maple Trace. Ahí estaba. Dibujado por alguien con una caligrafía hermosa unos 60 años atrás. La cámara. La fisura. El canal de desagüe. El punto topográfico con el número que coincidía con mi tapa de latón. Y un caudal medido anotado en el margen. Enganchada en la parte posterior de la hoja, porque Elías sabía que debía buscar también detrás de los documentos, había una copia de un certificado de apropiación con una fecha de prioridad de los años 50. El lugar de uso estaba registrado como la parte norte del terreno de los Tarrant. El propósito indicaba agua para el ganado y saneamiento de la explotación lechera. El derecho había sido registrado. Nunca había sido abandonado. Se transmitía con la tierra descrita. Y la tierra descrita era, según unas palabras que tuve que leer 4 veces para asegurarme, la misma parcela por la que yo pagaba impuestos. Entonces Elías encontró la razón por la que nadie me había hablado de aquello. Cuando el condado convirtió sus registros al sistema digital a mediados de los años 90, el expediente de Maple Trace había sido indexado bajo el nombre comercial en lugar de la descripción legal. Además, 2 designaciones de manantiales ubicados en la misma sección habían sido introducidas con el mismo número de referencia. El certificado más antiguo había pasado al nuevo sistema vinculado a la parcela equivocada.
Después había desaparecido silenciosamente de las búsquedas de títulos habituales. No había sido ocultado. Simplemente había sido mal archivado por un empleado temporal en 1995. Y nadie que revisara únicamente los documentos modernos podía encontrarlo. Por eso mi expediente de compra no decía nada. Por eso había pasado 4 años transportando tanques de agua durante los agostos secos, mientras sobre mi propia tierra existía un certificado que yo ni siquiera sabía que tenía. Lo último que encontró Elías fue por accidente. Se echó hacia atrás en la silla. Y entonces vi algo que me dejó inmóvil. Había un registro de solicitudes de archivos. 14 meses antes. 3 semanas antes de que Blackwood Cattle and Land me enviara su primera carta. Alguien de esa empresa había solicitado el expediente histórico del agua correspondiente a nuestra sección. Y había pasado toda una tarde revisándolo. He pensado mucho en lo que eso significaba. Y no voy a acusarlo de haber cometido un delito porque no lo hizo. Había consultado un registro público al que yo también tenía derecho. Un registro que yo ni siquiera sabía que existía. Había descubierto que en algún lugar de mi lado de la cerca existía un derecho de agua antiguo y prioritario, vinculado a un nombre que ya nadie utilizaba. Y había hecho exactamente lo que los hombres en su posición siempre han hecho. Había intentado comprar la tierra antes de que su propietaria descubriera lo que había debajo. Sabía que había agua. Lo que no sabía era dónde estaba la cámara. Porque una cámara enterrada bajo 30 años de césped no aparece en ningún plano. Ningún mapa puede decirte cuál de los montículos a la altura de las rodillas, entre 8 acres de arbustos espinosos, es el que realmente importa. Pero una vaca nacida allí 13 años atrás podía decírtelo. Y eso era lo único que el dinero no podía comprar en aquel condado. Yo lo tenía por $300 porque nadie más en aquella subasta había querido pujar. Solicitamos copias certificadas de todo. Y 2 días después de presentar la solicitud, el abogado de Blackwood me envió una carta. Durante aproximadamente una semana pensé que lo había perdido todo. La carta tenía 4 páginas. Y era muy buena. Afirmaba que Blackwood Cattle and Land poseía un derecho histórico establecido de acceso y uso beneficioso del sistema alimentado por el manantial de aquella sección. Afirmaba que los predecesores de la empresa habían extraído agua de allí continuamente para uso ganadero. Y advertía que cualquier interferencia o desarrollo de mi parte daría lugar a una demanda para aclarar la titularidad y a una reclamación por daños y perjuicios. Me invitaba a proteger mi posición aceptando la oferta de compra pendiente. La oferta permanecería abierta durante 14 días, como cortesía. Elías la leyó 2 veces. Después señaló la frase que debíamos vigilar. Aquella sección. Una sección eran 640 acres. Y una reclamación escrita de una manera tan vaga era una reclamación redactada por alguien que no estaba seguro de qué agua estaba reclamando. Pero la certeza no es lo que gana las batallas a corto plazo. El dinero sí. Conseguí un presupuesto de un abogado especializado en derechos de agua en Tepique. $4,500 solo para comenzar. Y sin garantía de resultado. Además, el proceso podía medirse en temporadas completas. Mis ahorros eran poco más de $9,000. La siguiente oferta de Blackwood llegó el lunes siguiente. Y era la última. Era aún más alta. Incluía una frase sobre cómo el litigio era una mala manera de utilizar los recursos de una familia. Y tampoco estaba equivocado en eso. Esa era la dificultad de enfrentarse a él. Casi siempre decía la verdad sobre el mundo tal como estaba organizado en ese momento. Aquella noche me senté a la mesa de la cocina con la oferta delante. La copia certificada del documento. La fotografía escolar de June apoyada contra el azucarero. Y estuve tan cerca de firmar como puede estarlo una persona. Tomé el bolígrafo. Quiero dejar esto registrado. Porque he escuchado a otras personas contar esta historia como si yo hubiera sido valiente durante todo el proceso. Y no lo fui. Estuve a una sola firma de vender.
Lo que me detuvo fue una vaca junto a una cerca. Al anochecer salí para revisar las tablas que cubrían la cámara. Clover estaba en el pastizal del norte, donde ahora la dejaba pastar. Y no estaba junto al montículo. Estaba a unos 30 metros más allá, bajo la sombra de los álamos, en el borde de la hondonada, haciendo otra vez aquello con el hocico. Me quedé observándola durante 10 minutos. Avanzó siguiendo una línea. Se detuvo. Bajó la cabeza en un punto donde el terreno descendía de manera casi imperceptible. Y permaneció allí hasta que me acerqué. Entonces se apartó 2 pasos. Como si quisiera dejarme espacio. A unos 20 centímetros de profundidad golpeé algo. Una tubería de arcilla. Cerámica hecha a mano. Un conducto de unos 10 centímetros de diámetro interior, colocado sobre un lecho de grava. Cuando despejé unos 2 metros de terreno, encontré otros 3 tramos. Todos con las uniones orientadas en la misma dirección. Aquella era la anomalía poco profunda que el técnico había detectado y no había podido identificar. La seguí con una sonda durante 2 horas, mientras se apagaba la última luz del día. Y aquí estaba lo importante. Lo que cambió por completo el caso. La tubería corría hacia el sureste. Salía de la casa del manantial y se dirigía hacia la zona plana donde antiguamente había estado el establo lechero de Maple Trace. En mi lado. En mi terreno. Y no se acercaba en absoluto a la cerca occidental. Nunca lo había hecho. Elías llegó y se arrodilló junto a aquella zanja. Metió la mano dentro de un tramo de tubería que era más antiguo que cualquiera de los dos. Y dijo una sola palabra que prefiero no repetir. Después regresó al sótano y sacó otro conjunto de mapas. Los planos de canales y desvíos del distrito de agua. No habíamos pensado en buscarlos porque estábamos pensando en manantiales. No en canales. Y allí estaba. Era tan sencillo que casi resultaba gracioso. Los predecesores de Blackwood sí tenían un antiguo derecho de agua para el ganado en aquella sección. Pero estaba asociado a un canal superficial alimentado por un cauce estacional. A 1,25 millas hacia el oeste. Designado como número 1. Se secaba durante buena parte de julio. Y había pertenecido continuamente a ellos desde antes de la guerra. 2 designaciones dentro de una misma sección. Un error de conversión en 1995. Su expediente había pasado al sistema digital llevando por error una referencia al manantial número 2. La especialista en recursos hídricos del condado llegó el 11 de marzo con un equipo de campo y absolutamente ningún interés en los sentimientos de nadie. Midió el caudal de la fisura durante 1 hora. Hizo funcionar el canal de desagüe. Revisó el punto topográfico. Comparó el número de la tapa con el plano de 1968. Recorrió conmigo la línea de tubería. Y leyó el certificado oficial sobre el capó de su propia camioneta. Entonces pronunció las frases que yo llevaba 5 meses intentando conseguir. El manantial estaba completamente dentro de mi parcela. El derecho de apropiación era anterior, válido y estaba vinculado legalmente a la tierra descrita. Y esa tierra era mía. El derecho de Blackwood correspondía a una fuente de agua diferente. No tenían ningún derecho de acceso sobre aquel manantial. Y entonces dijo algo que ni siquiera me había atrevido a esperar. El caudal medido no solo era suficiente para un pequeño rebaño. Si se restauraba correctamente, con una línea por gravedad hacia 2 bebederos y el depósito de sedimentación limpio, era suficiente para devolver a la rotación ganadera buena parte de mis pastizales del norte y del centro. La tierra seca, marginal y en decadencia que un hombre había descrito por escrito como casi sin valor llevaba toda la vida de mi abuelo sentada sobre una fuente de agua funcional. Y también toda la mía. Y nadie había renunciado a ella. Lo único que la había hecho desaparecer era un sistema de archivo. Finalmente descubrí también por qué Blackwood quería mi tierra. Y no tenía que ver con mi pasto. Blackwood había presentado una solicitud de uso condicionado para 1.100 acres a 2 millas al noreste.
Era un proyecto de engorde de ganado acompañado de un rancho turístico con establos para 40 caballos, un pabellón para eventos y varias cabañas. Un proyecto así depende por completo de contar con agua confiable en un condado donde los acuíferos están bajo vigilancia. Y el canal estacional ubicado a 1 milla hacia el oeste no era confiable durante el mes en que los huéspedes querían montar a caballo. Un derecho prioritario sobre un manantial permanente en el extremo sur del proyecto no sería simplemente una ventaja. Sería la diferencia entre obtener la aprobación o recibir una negativa. El hombre que había dicho frente a todo el mercado de ganado que yo me estaba arruinando al comprar un animal al que tendría que alimentar gratis necesitaba aquello que había debajo de mi tierra supuestamente inútil mucho más que yo. Pidió una reunión durante la última semana de marzo. No vino a mi porche. Y tampoco me hizo ir a su oficina con el toro de bronce. Nos reunimos en la sala de conferencias de la oficina agrícola del condado. Terreno neutral. Él llevó a su abogado. Yo llevé a Elías Boone con una carpeta. Y Blackwood no llevó un contrato de compraventa. Llevó una propuesta de acuerdo para el uso del agua. Es una frase que todavía disfruto más de lo que probablemente debería. No estaba sonriendo. Eso fue lo primero que noté. Deslizó la propuesta sobre la mesa y la explicó él mismo en lugar de dejar que lo hiciera su abogado. Lo interpreté como la única disculpa que iba a recibir de él. Proponía un pago anual por el acceso permitido a una parte determinada del caudal, sujeto a la aprobación estatal, mientras su empresa se encargaba de los trámites. La cantidad era importante para una granja de mi tamaño. 5 años antes habría firmado en el estacionamiento. No firmé aquel día. Dije que estaba interesada en principio. Después leí mis condiciones de una hoja que había escrito en la mesa de mi cocina mientras Elías permanecía al teléfono conmigo. Mi necesidad operativa debía quedar satisfecha primero todos los meses, con un mínimo de caudal establecido por escrito. Cualquier sistema de captación, tubería o medición debía ser diseñado y certificado por un ingeniero elegido por mí, y Blackwood debía pagarlo. Yo tendría derecho a inspeccionar los trabajos durante la construcción. Todos los costos de construcción. Todos los permisos. Toda la restauración del césped. Todo correría por cuenta de ellos. No habría ninguna cláusula de servidumbre que pudiera convertirse con el tiempo en un interés sobre mi tierra o en un derecho sobre mi fecha de prioridad. El acuerdo vencería en 10 años y solo podría renovarse mediante un acuerdo escrito. Se realizarían análisis de calidad del agua 2 veces al año, pagados por ellos, y yo recibiría todos los resultados. Y si el Estado reducía alguna vez el caudal permitido, la reducción se aplicaría a su parte. No a la mía. El abogado comenzó a hablar. Preston puso una mano plana sobre la mesa. Dijo, y esto es casi textual, que yo estaba hablando como si tuviera opción. Lo dijo con la misma voz que había utilizado cuando me habló de conocer mis límites. Fue la última vez que utilizó ese tono conmigo. Saqué de mi carpeta la copia certificada del certificado de apropiación. Después el plano de 1968. Y finalmente la determinación escrita de la especialista. Coloqué los 3 documentos boca arriba frente a él. Los giré para que pudiera leerlos correctamente. Y dije que sí. Que tenía opción. La sala quedó en silencio. Según mi reloj, fueron unos 9 segundos. He pensado muchas veces en esos 9 segundos. Mucho más de lo que admitiría ante mi hija. Su abogado leyó la determinación. Después volvió a leerla. Luego se inclinó y le susurró algo al oído. Preston Blackwood se recostó en la silla de aquella sala de conferencias. Y miró a una mujer a la que meses antes había ofrecido llevarse una vaca. No hice ningún discurso. Había pronunciado uno en mi cabeza en una docena de versiones. A las 2 de la madrugada. Durante 5 meses. Pero cuando llegó el momento de decirlo en voz alta, descubrí que no quería hacerlo. Lo único que dije fue que él había dicho delante de todo el mercado de ganado que yo había gastado mis últimos $300 en un animal que ni siquiera podía encontrar su propio bebedero. Le pregunté si lo recordaba.
Dijo que sí. Miré hacia la carretera del condado y dije que Clover parecía saber dónde estaba el agua mejor que cualquiera de nosotros. Y que si él tenía algún problema con las condiciones, podía hablarlo con ella. Firmó un acuerdo revisado 6 semanas después. Incluía todas mis condiciones. Y las ha respetado todas. Porque los hombres como él respetan los documentos. Nunca volvió a mencionar aquella tarde. Yo tampoco lo necesité. Para mediados del verano, las obras estaban terminadas y habían sido inspeccionadas. Ahora hay una caja de captación adecuada dentro de la casa del manantial, con una entrada protegida por una rejilla. El depósito original fue limpiado y reparado a mano. Y una tubería de gravedad de 2 pulgadas sigue el antiguo recorrido de las tuberías de arcilla hacia 2 bebederos con válvulas de flotador. Uno está en el pastizal del norte. El otro junto a la cerca central. Todo el sistema funciona sin bomba. Porque un hombre de los años 50 entendía el terreno mejor de lo que los sistemas de archivo de los años 90 entendían sus propios documentos. Mi gasto mensual de agua cayó aproximadamente un 80%. Las 8 acres del norte, que habían sido descritas como terrenos sin mejoras en 3 documentos diferentes por 3 personas diferentes, pasaron de tener hierba de grama azul a convertirse en un terreno donde realmente se podía criar ganado. Y para agosto había una franja verde recorriendo la hondonada, siguiendo el camino por donde salía el exceso de agua. No me hice rica. Quiero decirlo claramente porque creo que la versión honesta es mucho más útil que la otra. El pago anual de Blackwood cubre mis impuestos y mi seguro y todavía queda algo. Pero lo que realmente cambió mi vida fue el ahorro de agua. Porque es la misma cantidad todos los meses, llueva o no llueva. El primer cheque lo utilicé para reconstruir el lado este del establo. El segundo fue para comprar 420 postes y completar una nueva línea de cercas. Y el tercero fue a una cuenta a nombre de June. Ahora tengo 11 vacas preñadas. Y una nota del banco que ya no me provoca miedo cuando la veo a las 2 de la madrugada. Clover vivía en el pequeño pastizal junto a la casa del manantial. Fue más idea suya que mía. Podía recorrerlo con los ojos cerrados. Y probablemente lo hacía. Mallory Keen vino aquel otoño para trabajar con el rebaño. Se quedó bastante tiempo junto a la cerca. Y dijo algo parecido a lo que me había explicado al principio, aunque esta vez lo dijo con un tono diferente. Un ternero criado en aquel terreno habría acudido a ese sonido todos los días de su juventud. El aire frío que salía de la piedra habría tenido un olor que ningún otro lugar de la granja tenía. Y una ruta aprendida antes de que sus ojos dejaran de funcionar sería probablemente lo último que olvidaría. Entonces dijo que aquel animal no había estado buscando nada. Había estado regresando a casa. Esa es la parte a la que siempre vuelvo. Todas las personas en aquel mercado de ganado, incluidos los hombres que habían sido buenos conmigo y los que no, miraron a Clover y calcularon su valor basándose en lo que ya no podía hacer. Ninguno de nosotros, yo incluida, se preguntó qué era lo que todavía sabía. Ella era la única criatura en 100 kilómetros a la redonda capaz de caminar hasta el centro de 8 acres de espinos y tierra endurecida y apoyar su cuerno exactamente sobre el único metro cuadrado que importaba. Y había sido considerada inútil en la subasta porque no podía ver el corral en el que estaba. Preston Blackwood pasó frente a la granja en septiembre. Despacio. Como hace la gente en un camino de grava cuando quiere mirar. Para entonces los bebederos ya estaban instalados. Y desde la carretera del condado podía verse una línea verde y húmeda recorriendo la hondonada del norte. Clover estaba junto a la cerca más cercana, con la cabeza por encima del alambre superior. Sus orejas se movieron para seguir el sonido del motor. Blackwood se detuvo. No salió. Tampoco bajó la ventanilla. Y no dijo nada. Yo tampoco salí a hablar con él. Después de un momento, siguió su camino. Ya no quedaba nada que decir entre nosotros. Él tenía ahora su permiso. Sus cabañas. Sus 40 caballos. Y cada galón de agua que mantenía funcionando aquel proyecto provenía de mi terreno, bajo mis condiciones, con mi ganado atendido primero.
Y ese era un resultado mucho mejor que cualquier frase que pudiera haberle dicho. La tarde que recuerdo cuando pienso en todo esto es una tarde sencilla, hacia el final de aquel primer verano bueno. Estaba colocando una puerta en la cerca central. La luz se volvía larga y anaranjada sobre un pasto que 18 meses antes ni siquiera había valido la pena segar. Clover salió sola de la sombra de los álamos. Sin que nadie la guiara. Caminó por el pastizal a su propio ritmo. Se detuvo 2 veces. Levantó el hocico. Corrigió unos pocos grados su dirección, exactamente como había hecho aquella primera mañana cuando yo pensé que estaba perdida. Y ella era la única de nosotros que nunca lo había estado. Recorrió 100 metros de terreno abierto al anochecer sin dudar una sola vez. Al final metió el hocico en el bebedero, exactamente donde entraba la tubería y donde el agua seguía corriendo. Y bebió. Yo permanecí junto a la cerca con una llave inglesa en la mano. Y escuché correr el agua. $300. Y un establo lleno de hombres que pensaban que había comprado un animal al que ya no le quedaba nada. Clover nunca me condujo hasta un tesoro. Y he hecho las paces con el hecho de que una historia sobre una mujer que encuentra oro sería mucho más fácil de contar que esta. Ella me condujo hasta algo que necesitaba muchísimo más. Agua fría y limpia que había estado bajo mis propios pies todo aquel tiempo. Moviéndose en la oscuridad bajo una piedra que alguien había colocado antes de que naciera mi madre. Y junto con ella, me condujo hasta la única prueba que realmente importaba. Que aquel lugar nunca había sido inútil. Y que la única cosa que Preston Blackwood necesitaba que yo creyera era precisamente la única cosa que jamás había sido verdad.